buena tierra, buena cosecha, porque la palabra es la que da la vida. Agosto y septiembre son los meses de la Biblia para la mayoría de los países de habla hispana y del mundo que conocemos, cristiano, porque se recuerda el valor y la aportación a nuestras vidas de este libro. Bueno, aquí en España, desde Sociedad Bíblica, en algunas iglesias, en algunas denominaciones se celebra septiembre. Aquí yo no sé si como Iglesia de Cristo no lo hemos celebrado, ¿no? En México, por ejemplo, nosotros agosto siempre hay un día o cada domingo vamos como sistemáticamente estudiando partes sobre la importancia de la palabra. Y bueno, como los textos se nos prestan, yo lo he querido mencionar así de inicio, sobre pues recordar el valor que tiene no solo la palabra escrita, sino la palabra encarnada que es Jesús y la palabra que se nos presenta aquí en esta parábola dicha por Jesús como la semilla. Y también como la semilla, esa nueva palabra que nos trajo Jesús, pues la del reino de Dios. Aquí en España iba también a mencionar que se recuerda en septiembre el mes de la Biblia o se conmemora porque fue cuando se dice que fue impresa la primera Biblia completa en español en 1569, la llamada Biblia del Oso, que ahí la que vemos al frente es un facsímil, la Biblia que está aquí abierta en la mesa, un facsímil de esa primera impresión, por si no os habéis acercado alguna vez y ver el español o castellano de la época, del siglo XVI. Y los católicos también recuerdan en este mes porque se dice que el 30 de septiembre fue el día en que San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, que bueno, que esa es como la Biblia más importante de ellos, o al menos en la antigüedad lo fue, ¿no? En las lecturas que ya he dicho, nos hablan de esa bendición de la palabra. En Isaías 55:11 hemos escuchado o leído ahí en la pantalla, que dice: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Eso es voz de Dios, la palabra que sale de mi boca, que por eso decimos palabra de Dios. Y ahí está la promesa de que su palabra nunca vuelve vacía. Y ya en Romanos 8:7, también del texto leído, nos dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Sabemos, ¿no?, que para el mundo israelí, que aquí voy a hacer una aclaración, porque cuando me refiero al pueblo de Israel llamado judíos en tiempos de Jesús y demás, digo israelí, aunque esté hablando de Abraham como el primero, ¿no?, como la cabeza, como el Rosh, que se dice en hebreo. Digo israelí porque cuando yo tomé clases de hebreo en el Centro de Lenguas de la UNAM, tenía una profesora, la Morá Berta, la profesora de hebreo, que dijo: por favor, vosotros que estáis aquí estudiando y me escucháis a mí como judía, era una judía sefardí, de los que se fueron de aquí de España allí en la persecución, sus antepasados, vamos, y ella dijo: no nos gusta que nos digan judíos, no, dijo, porque judíos nos reduce al reino de Judá, ¿no? Dice, y nosotros, aunque hoy día ya no estamos diferenciados por cada tribu como en la antigüedad, como hubo un momento, dice, pero estamos algunos todavía como en los espacios más de ellos familiares, nos podemos distinguir de una tribu de otra, pero entonces no nos reduzcan, y además es un estigma,
el que dice judío, dicen, nosotros lo hemos siempre entendido en sentido peyorativo. Así que yo repito, por respeto a lo que mi profesora hace años me dijo, pues siempre digo el pueblo israelí. ¿Vamos? Y además como nación conocemos la Israel, ¿no? Vale, aquí fue un paréntesis, sigo. Entonces, la ley que nos habla Romanos 8:7 dice la ley de Dios. Y sabemos cuál es la ley que resumió Jesús. Amar a tu prójimo, pero primero a Dios, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu ser, para no alargarme yo, que lo conocemos, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en otras ocasiones dijo el Señor, ámense como yo les he amado, también con el amor de Jesús. Es decir, que sigue habiendo una ley de Dios, pero no una ley, la ley que mata, sino la ley que vivifica, que da vida, que ya escuchamos todo el párrafo también de Romanos, que en sí todo el capítulo es muy rico en ese sentido, pero que nos habla que es a través del Espíritu de Dios que tenemos vida, y fue el mismo que hizo levantar a Jesús. Entonces sigue habiendo preceptos, sigue habiendo palabra para nosotros hoy día, solo que es una palabra nueva, es una palabra de gracia, es una palabra, repito, de vida. Y ya en el Evangelio para hoy de Mateo, el capítulo 13, los versos que ya se han compartido, nos habla el Señor en parábolas, y concretamente en esta primera sección nos va a hablar de la parábola del sembrador, donde la semilla se interpreta, pues ya sabemos, ya lo he dicho, como palabra de Dios, pero también acorde a los valores del reino. Pero, ¿qué es en sí la palabra de Dios? ¿Cuál o quién? La palabra, ya también lo he mencionado, estos libros que nosotros llamamos Biblia, y que decimos bien porque viene del griego Biblia, ta Biblia, que significa los libros. Sabemos que son 66 libros y que la Biblia en sí no es un solo libro, sino es un conjunto de libros, y en ese sentido es una biblioteca. Biblioteca que representa también épocas diversas, ubicación geográfica diversa, no solo desde donde se escribió, sino a las comunidades también a las que se les escribió. Así que tenemos un libro, nuestro libro sagrado, pues un libro muy denso, muy rico, y también la palabra nos va a decir en Juan 14, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, el logos. ¿Quién es aquí en este sentido la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 2 de ese mismo capítulo, Él estaba con Dios en el principio, es decir, el verbo eterno, ¿no? Por medio de Él, dice el verso 3, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Es decir, también Jesús fue la palabra que hace, la palabra de Dios, y dijo Dios sea la luz. Y nosotros por fe pensamos que ese crear de Dios estaba ahí, porque nos dice Juan. Por Él todo fue creado, es decir, Jesús ejecutó. Jesús es la palabra en acción, digamos, de Dios. Y en Jesús, como esa palabra eterna que existía desde el principio, es esa palabra que hoy nosotros llamamos la palabra encarnada, la palabra creadora. En Cristo, la palabra de Dios tomó esa naturaleza humana y nos dice que habitó entre nosotros. ¡Qué grandioso! La misma voz de Dios, la ipsísima, como dicen los biblistas, la ipsísima voz de Dios entre nosotros. Por eso, Él dijo, lo que mi Padre me encargó que yo compartiese, lo he hecho, al final, ¿no? Jesús comunicó mensaje,
Pero hay otra cosa más grandiosa, no solo como único mensaje, sino que Él mismo se constituyó en el mensaje y la verdad viviente de Dios. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús encarna, transmite la palabra, nos las comparte, se nos acerca. Con razón ardían nuestros corazones, dijeron los caminantes de Maús, sus discípulos, mientras nos compartía y nos hablaba y nos aclaraba todo respecto al Mesías. Con razón. Qué grandioso, ¿no? Escuchar de Jesús, palabra de Dios, que no dejaba a nadie indiferente, que era una palabra viva. Las Escrituras, nosotros, por fe, sabemos y aceptamos que son la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero también sabemos que hay palabra aquí humana, ¿no? Hay palabra que, como el apóstol Pablo dijo, hablo yo, no Dios. Lo decía clarito, ¿no? Y bueno, así podemos buscar. Pero bueno, en general decimos y aceptamos y reconocemos que este escrito o este conjunto de libros son la palabra de Dios. Y para ya no hacer más preámbulos, vamos directo al Evangelio, que es para revisar así de un poco rápido, qué es lo que Jesús nos quiso transmitir con esta parábola. Una parábola contada desde la orilla del mar. Una parábola que el narrador supone que la semilla es buena. En principio la semilla es buena. Todos los granos son iguales, con esa capacidad de prender, de crecer y dar fruto. Y las condiciones atmosféricas también son apropiadas. La diferencia está en la tierra. Depende de la tierra, depende del sitio en el que cae la tierra. Y sabemos que en algunas culturas la tierra en América Latina o en otros países en África se interpreta la tierra como en femenino, ¿no? El Pachamama, etcétera. Y que al cielo se le adjudica lo masculino. Pero aquí fijaos cómo Jesús nos habla de una manera universal, igualitaria. Dice aquí la tierra, bueno, vamos a ir desglosando. Hay tres tipos de mala tierra o de sitios que no ayudan. El camino duro y con pájaros. Ese sembrar en el camino sin que la semilla pueda hundirse en la tierra es dejarla a merced del viento o de los pájaros. Jesús ha de saberlo y sabe que los pájaros están ahí a la orilla, formando una amenaza para la siembra, un riesgo para la obra de Dios. Sobrevuelan sobre el campo, pero solo son peligrosos allí donde la tierra es dura y no absorbe la semilla. Es decir, como en un camino pisado y expuesto. ¿Qué tipo de pájaros serán esos que comen la semilla y se la llevan? A los pájaros, ¿cómo los juzgamos? Hijos de Dios. Bueno, ellos la absorben y se proveen, pero mirados desde otra perspectiva son un signo de peligro que corre la semilla. Algunos dicen que son los pájaros humanos que, bueno, algunos que nos quitan las ideas, como que acaba de caer y si dialogamos sobre lo que yo estoy recibiendo de Dios, pues vienen, bueno, y nos quitan. Que con su sabiduría puede ser, a lo mejor, no necesariamente sabiduría, sino con su capacidad de convencimiento de habla, pues pueden ser como esos pájaros que se la llevan. Y a lo mejor también nos absorben y nos quitan eso positivo y se los quedan ellos. El segundo tipo de tierra, digamos, es el pedregal y el sol que quema la semilla.
Sabemos que el sol es necesario para que madure la semilla, para que germine. Sin tierra, con agua, aquí está ausente porque es un pedregal, no hay agua. Sin luz y calor, de sol, sin todos esos elementos, pues no hay cosecha. Pero allí, aquí en el pedregal, pues ya sabemos, es donde la tierra carece de profundidad y no acoge con hondura la semilla. Así no permite que las raíces de la planta penetren, porque es pedregosa. El buen campesino sabe que tiene que quitar primero, ¿no? Le costará más dejar un campo más libre de pedruscos para que pueda tener esperanza de cosechar. Así, sin tener mucha tierra, sin tener profundidad, no hay humus, no hay lugar de alimentación y de crecimiento para la semilla. Calienta el sol y se convierte pues en algo dañino. El sol es positivo, pero en este caso, fuego que calcina y quema la planta recién nacida. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar? Dios mismo es la semilla, pero si el hombre no tiene profundidad, no la coge, ni Dios, no germina esa tierra, esa semilla. El tercer tipo de tierra, campo de espinas que ahogan la semilla. Además de los pájaros del aire y del sol ardiente, que quema raíces, la siembra puede, en algún sentido, tener un espacio y crear un espacio de competencia biológica, como en este caso, las espinas, los espinos, enfrentamientos vitales donde actúan otras plantas que ya estaban allí, las que con sus espinas defienden su territorio, diríamos, ¿no? Esas que nos dice Génesis 3 que Dios hizo brotar, espinos y cardos te producirá la tierra y te costará más ganarte el pan, ¿no? Te costará, sudarás más. Espinos parecen ser más poderosas que la semilla sembrada. Están más adaptadas, más fuertes y pueden ahogarla. Bueno, ¿qué diríamos ante eso? Corremos el riesgo también, o se corre el riesgo de que las espinas, lo negativo, lo que daña, digamos, aquí está tomada las espinas en sentido negativo, ¿no? No como especies también que tienen su manera de defenderse, sino como lo que ahoga y destruye la vida. Y el cuarto tipo de tierra es esa semilla buena que cae en buena tierra. Y allí se opera el milagro, buena semilla en buena tierra, la tierra buena de Dios, una tierra preparada, una tierra dispuesta, donde a pesar de todos los enemigos que pueden actuar desde fuera, desde dentro, el sembrador pues va a tener cosecha, porque va a ser esa tierra donde germine la semilla, una tierra que va a dar frutos de 30, 60 y a 100. Terreno duro, como el borde del camino, corazones impenetrables, la palabra no entra, se la comen y Jesús dio la explicación, viene el maligno, lo negativo, y la quita. En ese sentido los pájaros son lo negativo. No hay tierras malas, diríamos, sino el cierre humano a la escucha, cuando la vida o el ser humano escucha otras voces,
Ya decía yo, viene y como que un poco le llega la palabra, pero le convencen otras voces. Podríamos también decir la indiferencia, la falta de interés por Dios, o quizá un momento puso interés, pero dice, eso no es tiempo, eso no es para mí. Yo no estoy para la reflexión, para seguir escuchando de Dios, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo otras maneras de orar, hay otras maneras en las que puedo meditar y decir que tengo una vida con espiritualidad. Y el terreno pedregoso, ¿qué puede ser? Pedregoso, ¿qué puede ser? Brotan, pero se secan al sol. Buscar solo emociones pasajeras, sin compromiso. Cuando hay problemas, ahí está la explicación Jesús, que la hemos escuchado, vienen los problemas o los sufrimientos, porque somos muchas veces cuestionados, somos muchas veces confrontada nuestra vida en Dios, es muchas veces, y entonces, pues mejor lo dejo. Permito entonces que me seque el sol, que me absorban los problemas. Y como no me intereso en formarme y en conocer más de la palabra, pues fácilmente me dejo llevar, ¿no? Soy débil o somos débiles, podemos ser débiles los seres humanos. Y en el caso de las espinas, ya lo dice también el Señor, dar importancia al dinero, al éxito o a otro tipo de poder humano o a otro tipo de poder más que a Dios. Vivir preocupados únicamente por lo económico y creer que la felicidad depende solo de las posesiones. Es decir, ser materialistas y consumistas, que esto tampoco es muy raro, es como que lo que podemos ver hoy en día, ¿no? Y es muy triste ver que en muchos países europeos, en muchos países del mundo, esto está así como que muy potenciado. Cuando el ser humano se siente solo y tiene dinero, ¿a dónde va? A esos sitios donde puede sentir que una marca, que un tipo de vida le puede dar el sentido de vida. Y ya sabemos, eso termina en más vacío, ¿no? Porque ahí no hay eso que Dios, solo Dios alimenta, ese sentido, esa valía, esa chispa de Dios, esa vida que proporciona la palabra. Exceso de distracciones también puede ser la palabra que es ahogada entre zarzas y espinos. Esa palabra que aparentemente germina por un tiempo, pero los afanes y el engaño también la ahogan y se quedan sin frutos. Hoy, yo decía, esto que hay ya como en las redes, ¿no? Preferimos a veces los seres humanos y la juventud y casi que todos, pues distraernos y escuchar más a alguien que nos dice cuál es el secreto de la felicidad, dónde está, etcétera. Allí, corazones que son, digamos, llamados a la no reflexión, a la vida superflua, a una falta de detenerse a pensar lo que la palabra siempre nos lleva a meditar, ¿no? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, dice el Salmo 1. ¿Por qué? Porque es el ser humano plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Alimentado de la palabra.
Ese ritmo de vida acelerado también nos impide sentarnos como el salmista en el Salmo 1, a reflexionar, pero también a servir a los demás. Ahí también está el sentido de vida, cuando no solo somos come o solo para nosotros, consumistas diríamos, como también pasa hoy. La espiritualidad se ve como un bien a consumir, que no sale gratis, que hay que pagar para tener paz, para etcétera. Pero aquí la palabra nos lleva a saber que es preciso realmente amar a Dios, como dijo también Jesús. ¿Con qué dijo? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y esa palabra mente Jesús fue el que la agregó. Con toda tu capacidad pensante has de detenerte una vez, 2 veces, varias veces en tu vida cotidiana para reflexionar en la palabra, para alimentarte de Dios y bueno, también para estar aquí. Este es un espacio comunitario de ponernos a reflexionar en Dios. Aquí es hacer el alto. Por algo se decretó y el Señor mismo, ya nuestro Dios desde el Antiguo Testamento, habrá un día en que guardarás para Dios. Pararás de tus trabajos como ser humano, pero también no solo parar de tus trabajos, sino centrarte en escuchar a Dios, en alimentarte de Dios. El miedo y la falta de esperanza también pueden ser lo que nos lleve a desistir, a no pensar, a olvidarnos de esta palabra de vida. Pero por lo mismo, porque no estamos alimentados, pues vamos dejando que otras cosas nos vayan ganando, absorbiendo. El temor a ser criticado también cuando hay presión social por vivir la fe. Y adaptar valores contrarios al Evangelio también para ser aceptados. Vivir los valores como viven una sociedad sin Dios hoy día, o desde el pasado incluso, donde predomina la mentira sobre la verdad, la deshonestidad sobre la honestidad, etcétera. Y el no vivir una vida también avisada, procurar la justicia y no la injusticia y la violencia. Vamos, no estar a favor de la vida, colaborar con la destrucción de la vida en todas sus expresiones. Buena semilla el Señor nos da y espera que las vidas humanas seamos buena tierra para que se haga el milagro de esa vida continuada, de esa expansión del reino de Dios. Y aquí a lo largo de la historia cristiana, muchos biblistas cristianos, Martín Lutero, bueno, podía mencionar a muchos que han hablado y han tratado de dilucidar esta parábola. Y algunos dicen, ojo, ¿cómo estás hoy? ¿Qué es lo que para los cristianos? ¿Cómo está tu corazón hoy? Porque no a todos se nos da la revelación, dijo Jesús. Le preguntaron los discípulos, ¿por qué no a todos? Y Jesús mismo da la respuesta en el texto que hemos leído. Porque se han vuelto insensibles sus corazones para Dios. Y Bonhoeffer decía, si decimos
que en la iglesia hay todo tipo de tierra, todo tipo de corazones, somos como muy exigentes. ¿Y qué diríamos nosotros hoy? Se supone que los que estamos aquí hoy y conformamos la Iglesia Universal, la Iglesia del Señor, es porque somos la buena tierra, ¿no? La que ha germinado la semilla. Así nos sentimos nosotros. Y gloria a Dios por ello. Pues yo, y podía mencionar muchos que tengo aquí, las interpretaciones, pero yo me quedo con lo que decía este teólogo más reciente, Karl Barth. Decía mismo que es la gracia de Dios la que nos permite entender sus misterios y aceptar la palabra, porque la revelación en un sentido cristiano es esa revelación de Dios que nos llega a todos los seres humanos con igual extrañeza desde afuera, con igual intimidad, con igual cercanía, porque Jesús se acercó a nosotros. Nadie puede decir es que vosotros sois unos privilegiados. No, ven a la palabra y ahí está. Nosotros hemos recibido la palabra. También dijo que la revelación significa y significó que Jesús descorrió el velo y nos quitó esa parte oculta en el pasado. Y ahora Corintios 2:9 nos dice, son cosas que el ojo no vio ni el oído oyó, o no, cosas que, si lo decimos en presente, cosas que el ojo no ve, ni oído oye, ni el entendimiento humano concibe. Sin embargo, como está escrito, son las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman. Así tenemos que acercarnos, diría yo, o invito a acercarnos siempre a este libro de Dios. Cosas que Dios quiere revelarme, que Dios quiere manifestarme, por el cual Dios me anima hoy a seguir, por el cual Dios me prepara para la tarea, por el cual Dios me hace sentir agradecido, agradecida por su gracia, por haberse revelado a mí. Porque la revelación no tiene lugar en la esfera humana. Si somos humanos o carnales, como dice Romanos, no lo vamos a discernir. Entonces, es una revelación que se nos ha apoderado, que nos ha captado a los seres humanos, que hemos sido sensibles o que seguimos y debemos seguir siendo sensibles a Dios. Como dijo Jesús, nuestros corazones siempre han de ser sensibles a su palabra. ¿Por qué? Porque no es una revelación que se especule, no es una revelación cualquiera. Es la revelación trascendente de ese Dios creador, de ese Dios sustentador del universo. Es la revelación de aquel que se nos acercó en el Verbo, que a su tiempo, dice, murió y resucitó y vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. ¿Cómo va tu corazón, criatura? Se nos dice una vieja canción popular alemana. ¿Cómo estamos hoy, hermanos, hermanas? Dios quiera que no vayamos hacia atrás, ¿no? De ser buena tierra a irnos endureciendo, no. Que Dios nos ayude, porque muchas veces a la hora de la verdad, cuando tenemos que demostrar nuestro testimonio como cristianos, parece que nos ganan nuestros egoísmos, nuestras envidias, y entonces lo que hemos aprendido y escuchado se queda de lado. Cuando tenemos que defender la justa causa, pues tomamos elementos no del reino, no de la palabra. No somos veraces, no somos íntegros, sino mentimos o vamos para lo que nos conviene.
tenemos, debemos o sintámonos siempre afortunados, porque esa buena tierra tampoco fue gracias a nosotros mismos, sino a que Dios se encargó de ir preparando nuestra buena tierra, con nuestro contexto, con nuestros antepasados de fe, o a pesar de ello, Dios preparó nuestro corazón. Jesús a un grupo más cercano les explicó, a los suyos. Hoy tenemos esta palabra explicada, clara para nosotros. Hermanos y hermanas, yo hoy día, ante un mundo tan convulsionado, tan como ajeno a Dios y parece que va ganando el mal y no el bien, me quedo con esa promesa de Dios ahí mismo en el Evangelio. Y no sé si Anderson tiene los textos. Anderson, el mismo capítulo 13, 31 y 35 nos pueden dejar tranquilos en el sentido de que ese reino, a pesar también nuestro como iglesia de nuestros fallos, sigue creciendo, sigue germinando. ¿Está Anderson? 31. Se sembró en su campo. El 35. Entonces, Mateo 13 está mal. Bueno, es el texto donde dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios permanece. Así que, y no vuelve vacía tampoco, dice el mismo texto de Isaías que hemos recordado hoy. Así que, hermanos, Dios permita que sigamos alimentando esa buena tierra para que sigamos dando frutos. ¿Cuántos? ¿30? ¿60 o 100? ¡Qué grandioso! Que solo seamos plantas, árboles, que demos lo máximo. Pero bueno, el Señor dice: con que des fruto, está bien. Hermanos, hermanas, a pesar de lo que vivimos, a pesar, repito, de este mundo que se nos presenta cada vez más indiferente a Dios, o un mundo donde es fácil los engaños para los creyentes, pues que la palabra nos siga mostrando su voluntad y que sigamos viviendo en Él con ese sentido, con esa certeza y nuestros corazones de que Dios está, de que Dios es, y nuestros corazones siempre sensibles a su voz, siempre obedientes y siempre alimentados de esa buena semilla. Amén.